Para esta sesión vamos a platicar sobre el controlador proporcional integral derivativo. En las clases anteriores, cuando todavía teníamos clase, habíamos platicado sobre el control proporcional junto con sus dos refinamientos, el controlador proporcional integral y el controlador proporcional derivativo. Sin embargo, pues quedó pendiente la unión de estos tres en el control conocido como control proporcional integral derivativo. Para los cuates, como ya habíamos platicado, controlador PID. El controlador PID tiene la peculiaridad de unir todos los procesos en forma de un sistema en paralelo. Por un lado tenemos un bloque que corresponde al controlador proporcional, un bloque que corresponde al control integral o refinamiento integral y un bloque que corresponde a la parte del refinamiento del tipo diferencial o derivativo. Para el caso de estos tres elementos, la entrada siempre va a ser la misma, es decir, nuestra señal de error. ¿Vale? Entonces, esta señal de entrada es compartida con cada uno de los tres elementos. La salida de cada uno de estos bloques se une a un bloque de comparación, que en este caso suma el resultado de las tres señales en una sola salida. En este caso, mi señal de salida, θ S. Bajo esta lógica podemos concluir que la salida total del sistema, haciendo un modelo matemático muy sencillo, va a ser igual a la parte proporcional, que es el primer bloque, que correspondería a mi constante proporcional por mi señal de error con respecto al tiempo. A esto le sumamos, dado el elemento comparador que tenemos acá, la parte integral o el refinamiento integral, que correspondería a mi constante integral por la integral de 0 a t de mi señal de error con respecto al tiempo. Ahí está. Y por último, se suma el último elemento, que vendrá siendo la parte derivativa o el refinamiento derivativo o diferencial, el cual se caracteriza por la constante diferencial, por la derivada de la señal del tiempo de la señal de error, por el tiempo. Este vendría siendo el modelo matemático sencillo, en donde se suman, tal como lo especifica el diagrama, la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Bajo esta lógica, podemos generar un modelo matemático basado en el diagrama previamente dibujado, en términos de y de t, donde y de t, que es mi salida, va a ser igual a la parte proporcional, que vendrá siendo mi constante Kp, es decir, la ganancia proporcional, por la señal de error con respecto al tiempo, es decir, e de t. Ahí está. A esto le sumamos la parte integral, que vendrá siendo la ganancia integral
por la integral de 0 a t, ahí está, de la señal de error con respecto al tiempo. A eso le sumamos la constante diferencial, que correspondería también a multiplicarse con la derivada de la señal de error con respecto al tiempo. Y este vendría siendo el modelo matemático básico. Sin embargo, esto no está en términos de valores estables. Por lo tanto, para estabilizar la ecuación, pues tenemos que aplicar transformada de Laplace a toda la ecuación. Y entonces, aplicando la transformada de Laplace, utilizando nuestras leyes de transformada de Laplace, nos queda la siguiente ecuación final, con valores ya estables. La salida queda en términos de y de s, por convención lo manejamos con letra mayúscula, y nos queda de la siguiente forma. Tenemos a Kp, que prácticamente es una constante, no le pasa nada, multiplicado por mi señal de error en S. Ese no tiene mayor cambio. Más el segundo elemento, que viene siendo la parte integral. En este caso nos va a quedar como la constante integral entre S por la señal de error. A eso le sumamos la parte derivativa, que debería quedar como la constante diferencial multiplicada por S por la señal de error. Y entonces aquí queda algo bastante curioso. Queda un término común en todos y cada uno de los elementos. El término común es la señal de error. Si nosotros despejamos ese término común, nos va a quedar algo de la siguiente manera. Y de S va a ser igual a mi término común, que es la señal de error, todo esto, una vez factorizado, multiplicado por la constante proporcional, queda solita, más mi constante integral entre S, que también quedó solita, ahí está, más la constante derivativa multiplicada por S. Y cerramos paréntesis. Podríamos concluir que esta es la ecuación de salida de un sistema del tipo proporcional integral derivativo. Este controlador, al juntar los tres elementos ya mencionados, tenemos como resultado pues tres términos bastante diferenciados. En este caso, una vez que factorizamos el término común, que vendría siendo la señal de error, tenemos esos tres elementos por separado: la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. Estos tres elementos se convierten en algo que nosotros conocemos como variables de ajuste o parámetros de ajuste, que normalmente permiten calibrar el comportamiento del sistema a nivel general, y esto afecta directamente, obviamente, al valor de salida. Esto permite al control proporcional integral derivativo tener, o valga la redundancia, un mejor control sobre la señal que se envía al actuador o a los actuadores en cualquier caso. Sin embargo, pues esto lo vuelve mucho más complejo,
porque entonces ya no solo tenemos una variable o dos variables, ya tenemos tres variables que tenemos que estar controlando. Y si no manipulamos correctamente estos parámetros de ajuste, pues nuestro sistema se vuelve inestable. Hay que destacar que el control PID es el control más utilizado en la industria, obviamente después del control on-off, dado que el control on-off pues es mucho más sencillo y muchas veces no se requiere tanta precisión o exactitud al manipular los valores de salida. Entonces, ahí es donde radica la complejidad de este sistema, que tenemos tres variables de ajuste diferentes, y eso a veces complica bastante la caracterización completa del sistema. Sin embargo, una de las ventajas de este sistema pues es que, aparte de que incluye la parte proporcional, que elimina la oscilación que tiene un control on-off, por ejemplo, pues tenemos la integración de los dos refinamientos juntos, la parte integral y la parte derivativa. La parte integral permite corregir el error remanente producido por la parte proporcional, y a su vez la parte derivativa permite anticipar la respuesta de salida del sistema a errores que pueden entrar al sistema de forma agresiva. Entonces ganamos la parte predictiva, entre comillas, porque no predice nada en realidad, la parte que se anticipa de la parte derivativa, más la estabilización que ofrece la parte integral. Obviamente eso aunado a la parte proporcional. Eso nos permite pues tener un control mucho más preciso de lo que estamos haciendo. Y este tipo de controlador se utiliza en muchas tecnologías. Por ejemplo, en el uso de controles automáticos para volar drones. Los drones utilizan este tipo de tecnología para estabilizar su vuelo y mantener una posición estable independientemente de las corrientes de aire, independientemente de cambios de control, independientemente de pérdida de señal incluso. Entonces, eso es un ejemplo nada más, o sea, hay muchísimos ejemplos, pero lo más común es que se utilice en sistemas para estabilizar valores de salida o estabilizar el control de actuadores. Obviamente, obtener la función de transferencia a partir de este elemento ya factorizado, pues se vuelve muy sencillo. Y nos vamos a topar con algo así. YDS entre EDS, que vendrá siendo la salida entre la entrada, va a ser igual a todo este bloque que yo tengo de este lado, que vendrá siendo la constante proporcional más la constante integral o ganancia integral entre S más la constante diferencial o ganancia diferencial por S. Y sí, como les había comentado, pues estos tres elementos, estas tres ganancias, son lo que representan la suma del comportamiento de todo el sistema. Entonces nos encontramos con un elemento, o bueno, un controlador compuesto de tres partes. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un comportamiento en el valor de la señal de error? Vamos a suponer que la gráfica de arriba representa el comportamiento de la señal de error, o de lo que está cachando la señal de error mediante el elemento de medición. Bueno, lo primero que funciona en este caso, o lo primero que entra en acción, es la parte proporcional. De este punto a este punto, del punto 0 a este punto de acá, el tiempo en X, por ejemplo, el comportamiento es exactamente igual. Dado que solo funciona la parte proporcional, tenemos un comportamiento exactamente igual. Sin embargo,
En este punto de aquí, lo primero que aparece es un cambio en la pendiente de la señal de error. Entonces, de acuerdo a la definición del controlador diferencial, lo que se mide en este caso y se transmite a la salida es el cambio de pendiente o el cambio o la razón de cambio, mejor dicho, de la señal de error. Por lo tanto, si tenemos un cambio de pendiente, entra en acción la parte derivativa y entonces tenemos una corrección correspondiente a esa razón de cambio, es decir, a ese cambio de pendiente. Aquí la pendiente era 0, aquí la pendiente aumentó de valor, por lo tanto, la señal de salida, que es directamente proporcional al cambio de la pendiente, también tiene un cambio hacia arriba, en este caso. Y después de eso, aquí comienza a aumentar el área bajo la curva. Y entonces entra en acción la parte integral. Lo voy a marcar primero. Aquí entra la parte proporcional. Ahí está. Aquí entra la parte derivativa. Y cuando entra este aumento en el área bajo la curva, más la parte proporcional correspondiente al aumento de la señal de error, tenemos un comportamiento de esta forma. Noten que la señal de salida tiene una pendiente mayor a la señal de entrada. Eso es porque se está sumando la parte proporcional, que es esta pendiente de aquí, más el aumento del área bajo la curva, que vendrá siendo la parte integral. Entonces, este sería de alguna forma el comportamiento ideal de un control PID. Tenemos una anticipación grande al cambio de pendiente de la señal de error, entra la parte predictiva o la parte que se anticipa con la cuestión derivativa y tenemos una suma de corrección de la parte proporcional y la parte integral correspondiente al aumento del área bajo la curva. Esa es la razón de por qué el control proporcional integral derivativo tiende a ser obviamente mucho más preciso que un control on-off o un control proporcional puro y duro. ¿Por qué? Porque tenemos la anticipación de errores y además tenemos la corrección de errores a largo plazo, eliminando el error remanente correspondiente al controlador proporcional. Con esto prácticamente damos por terminado todo lo que concierne al elemento de control, bueno, en este caso a técnicas de control y refinamientos, y lo que corresponde es a revisar los tipos de controladores que hay, analógicos y digitales.